Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar por novena vez aquí en nuestro canal a don Antonio Herrera Bayán, quien es un empresario, escritor, periodista e investigador cubano-venezolano exiliado. Herrera es autor de 7 libros, entre ellos su último libro, Gobernantes y Obispos de la Venezuela Española. Además de su éxito en los negocios y la escritura, Herrera es el primer no español en ser honrado con una medalla de oro de la prestigiosa Real Academia de la Historia de España. Herrera Bayán también es presidente honorario de la Academia Venezolana de Genealogía y el de hoy estaremos hablando sobre uno de los gobernantes más prolíficos de la historia de Venezuela, el gobernador Francisco de Berroterán y Gaizán, primer marqués del Valle de Santiago. Y hay que decirlo, Berroterán ejerció el cargo de capitán general y gobernador de la provincia de Venezuela entre los años de 1693 y 1699 y después en una segunda etapa entre 1705 y 1706. Y bueno, hay que decirlo, en su gestión como capitán general y gobernador de Venezuela, pues logró el restablecimiento de la paz en la ciudad que estaba alterada por el conflicto entre Bravo de Anaya y Diego Jiménez de Enciso, que era el marqués de Casal, al igual que por las epidemias de la viruela y el vómito negro. También fomentó pues, el progreso material, construyendo una serie de infraestructuras importantes en la provincia. Y bueno, por todos estos servicios a la corona española, en el año 1703, pues se recompensa confiriéndole el título de Marqués del Valle de Santiago. Así que sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, don Antonio, en su casa. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Eh, gracias. Para nosotros siempre es un honor tenerlo en nuestro canal porque sabemos que cuenta usted con bastantes luces y bueno, aprovechando que uno de los protagonistas de su libro Los gobernantes y obispos de la Venezuela española es este gobernador Francisco de Berrotarán y Gainza, don Antonio, pues la primera pregunta no podía ser otra, sino que nos hable un poco de los orígenes de Francisco y que Bueno, cuyo linaje, sí. sí, él es vasco, originario de Irún, de Berroterán, Aranaz. Él fue un hombre, una de sus características quizás, él fue primero comerciante con las Indias por varios años y él logró acumular una grandísima fortuna. Una fortuna que a su muerte ya ascendía a 136.000 pesos de la época, que era bastante dinero, que por cierto, 18.000 los invirtió en pagar las donaciones que hacían falta para obtener el marquesado del Valle de Santiago. Ujú, Y Belo Terán ujú, además se casó aquí con una de las más ricas herederas de la provincia. Entonces, eso eh, le permitió quizás eh, hacer todas las obras que lo distinguieron y que le ganaron los méritos, entre otros, para el título. Eh, Él llegó aquí, es decir, una provincia con problemas bajo el Marqués de Casal, etcétera, los problemas de siempre, que si epidemias, que si alzamientos de los esclavos y los indígenas, que si los ataques de piratas, en fin, las típicas cosas que estaban pasando en aquel momento de fines del siglo XVII y principios del XVIII. Y a eso, sin embargo, se le sumó los inicios de la Guerra de Sucesión Española, la contienda entre el archiduque de Austria y quien luego fue Felipe V, rey de España de Borbón, que se manifestó un poco en esta provincia, como diremos, lo comentaremos después. Todo esto contribuyó a que él se convirtiese prácticamente en el hombre de confianza de la corona y que pudiese tener muchísima actuación y él mismo invertir mucho de su patrimonio en el desarrollo y defensa de la provincia. Así es que él es el que construye las casas reales, la cárcel, la aduana, es decir, de su propio peculio.
que después, por supuesto, se le pide a la corona que se lo resarza. Creo que nunca del todo se lo llegaron a reponer. Y él también prestó mucha atención a las cimarroneras, los esclavos fugitivos, y a él se debe, por ejemplo, una atención o población, si se quiere, de España hacia los llanos del sureste de Venezuela. Es decir, él, bajo su mandato se funda Altagracia de Orituco y él llega pues en sus expediciones de controlar esa zona, pues hasta Cabruta, en las márgenes del río Orinoco. No él, sino que la gente que él mandaba. Es decir, que él fue un hombre que realmente hizo mucha obra en su tiempo y afrontó las defensas, etcétera, y mucho de ello costeado por él. Después, cuando se retira o le termina su periodo de mando, que él se queda en Caracas, casado ya con Luisa de Tovar Báñez, y de la cual tiene un hijo, que es el sucesor del título. Viene el gobernador Nicolás de Ponte, el canario, que se vuelve loco estando en la gobernación. Y además, estando loco Nicolás de Ponte, se presenta aquí un agente de los austríacos, Capocelato, de apellido Capocelato, por Curazao, buscando armar una forma de entrarle a esta provincia de Venezuela a nombre de los Austrias. Y hubo que, obviamente, tomar cartas en el asunto de la corona y reemplazar a Ponte, que estaba loco. Y allí pasa una cosa muy interesante. En lugar de recurrir, como era costumbre por alguna real cédula, a los alcaldes, nombran interino a Berroterán otra vez, que era la anterior. Y no se produce ningún alboroto con los alcaldes, la comunidad pues caraqueña, quizás por el mero hecho de que estuviese él casado ya con una Tovar Báñez, que era de las figuras más singulares de ese grupo que llamaban Mantuano, después se vino a llamar Mantuano. Él realmente no consigue resistencia y pasa año y medio, casi 2 años de gobernador interino para reemplazar al que había perdido la cabeza, que era Ponte, y al mismo tiempo frenar cualquier apetencia de del bando austríaco sobre la provincia de Venezuela. Entonces, por toda esa combinación de factores, él es gobernador 2 veces y ocupa un lugar bastante destacado entre los distintos gobernadores que tuvo esta provincia. Como usted bien señala, pues su origen es vasco, también tiene algo de linaje navarro, y él nació el 2 de febrero de 1657 en Irún, ¿no? Y Correcto. hay algo muy importante en su primera etapa como gobernador, que claro, cuando fue designado gobernador de la provincia de Venezuela era maestre de campo, ¿no? Y Y fue Caballero de designado por... Santiago. Y Caballero de Santiago. Eh, Cor... Su Sí. apellido realmente era Aranás. Ujú. Era Aranás de Berroterán y eran los dueños de la casa Suazubia. Pero eran gente importante de Irún. El padre era el capitán Martín Aranás de Berroterán y la madre era Gracia de Gainza y Arismendi. Es Ujú. decir, unos linajes muy vascos, muy guipuzcoanos, de todo, completamente. Yo te diría que él encuadraba muy bien en eso de 8 apellidos vascos. Este, era vasco completo y sí, él había estado en mucho porque él inicia sus actividades como comerciante en realidad. Y es ahí que él adquiere fortuna y se distingue pues como maestre. Él tenía un Ujú. barco que se llamaba el Santo Cristo de Maracaibo, de 325 toneladas, que participó en las distintas flotas españolas.
Y ya cuando, eh, ya para el momento que él lo nombran gobernador de Venezuela, él tenía 36 años, que era un hombre relativamente también joven. Este, y lo nombran también primero Caballero de Santiago, que era quizás un homenaje quizás tan grande o mayor que el marquesado mismo. Pero estuvo así, eh, y entonces ahí él debe haber, tenemos exactos datos, pero debe haber acumulado una fortuna bastante fuerte, porque él para titular en 1703 aporta 22.000 ducados al convento de Montserrat de Madrid, eh, de lo cual, por cierto, fue unos casos que al convento le dieron 10.000 y 12.000 pasaron directamente a las arcas del rey, que estaban enredados en ese momento en la guerra de sucesión. De modo que él el hombre muy cuantioso y como tal le permitió prácticamente subvencionar las funciones de gobernador durante su periodo de mando en Caracas. Aparte que se casa muy bien con esta señora que era una fuerte heredera, pero él ya tenía digamos, su distinción, porque él es caballero de Santiago desde 1692, y recibió sus insignias en Sevilla, en la capilla mayor del Real Convento de Santiago de la Espada. De modo que antes de venir a la gobernación, es decir, que ya él tenía, pero claro, él tuvo que afrontar aquí todas las vicisitudes típicas de la gobernación de una provincia de estas en América, Sí, que sí, es importante esto que señala don Antonio, porque en esta primera etapa su gobierno es calificado de muy positivo frente a los malos de sus dos predecesores y se ganó a los caraqueños que eran víctimas de sendas epidemias de viruela y de vómito negro, para lo cual tomó fuertes medidas preventivas. Así que él decidió traer alimentos de Cumaná y de la isla de Margarita para venderlos en Caracas a precio de compra, trabando gran amistad entre los ambos cabildos, ¿no? Y en solemne procesión del Nazareno de San Pablo, asistiendo los dos cabildos, por un hecho casual, la imagen tropezó e hizo caer gran cantidad de limones considerados milagrosos para curar el vómito negro, ¿no? Tradición denominada del limonero milagroso. Es de aquí que proviene, de esta época del gobernador el, Bernardo Terrano. el limonero del Señor. Sí, sí, no, él realmente, él asumió su gobernación, quizás no para contribuir, incluso mandó a construir una ermita para enterrar a los muertos cuando la epidemia y tal, pero la defensa de las costas también fue muy importante. Es decir, que él prácticamente manejó la provincia y lo hizo bien. Uno de esos gobernadores que están bien vistos, porque además contribuyó a reforzar la fortaleza. La mayoría de eso era eh, contribuciones de él, de su patrimonio. Y esto se sabe porque luego, obviamente, él reclama a la corona que le devuelvan esos dineros y en realidad no está muy claro que le devolvieran prácticamente nada. Pero también es que España estaba en ese momento en crisis, en la plena guerra entraba, porque cuando él fue gobernador, en realidad él fue el último gobernador de los Austrias, porque su primer periodo se encuadra directamente entre los últimos años de Carlos II. Eh, pero y él hace toda esa gran gestión, incluso con los palenques y las cimarroneras y los indios bravos en las inmediaciones del Orinoco, toda esa actuación grande de él ocurre.
bajo los Austrias. Sin embargo, se había vuelto hombre de tal confianza para España, vamos a no ponerle dinastía, sino para el país en general, que cuando llega la emergencia de que Ponte demuestra estar desequilibrado, loco, no se sabe si era, no se sabe en realidad que era la dolencia que tuvo Ponte, a lo mejor era que tenía cambios de humor o lo que fuese, pero entran en crisis en 1704, que la audiencia de Santo Domingo empieza a recibir notas de que Ponte estaba demente, y además había pasado por aquí el conde de Antería, el Bartolomé Capocelato, que por la vía de Curazao buscaba prestar una armada para conquistar la provincia a nombre del archiduque austríaco. Entonces, con la corona, la administración de las Indias, pues, porque en aquel momento todavía la corona estaba bastante en discusión, aunque obviamente termina siendo Felipe V, pero le encarga, ¿cómo se llama? Él, y él forma las guardacostas y forma una serie de cuestiones, reemplaza a Ponte, y como digo, había una larga tradición aquí ya por una real cédula del siglo XVI que los alcaldes ordinarios suplían las ausencias del gobernador. En aquel momento no existían tenientes de gobernador ni esa figura. Y sin embargo, en el caso de él, se pasa por encima de esa cédula, lo nombran gobernador y él cumple el periodo hasta entregarle a Mendoza, su sucesor, eh, y después se queda y muere pues, aquí en Caracas. Él se queda en Caracas, que es una de las cosas también que resaltan de su trayectoria, porque él no, su matrimonio, pues lo ancla aquí, además con propiedades, porque es curioso. Él tenía varias propiedades, incluso una estancia en lo que llaman, en lo que hacia el oriente, en Petare, que se llamaba Caurimare, que es una urbanización hoy día casi al lado de donde vivo yo mismo. Bastante importante, pero en aquel momento eran arboledas de cacao, café, etcétera. Tenía un trapiche en Guarena, tenía tierras en Caucagua, tenía tierras en el Tuy, en San Sebastián, hacia el llano. Y Sí, le dejaba de una... hecho, sí, de hecho, la urbanización El Marqués en Caracas debe su nombre a que estas tierras pertenecieran a Así es, Berroterán. la famosa urbanización El Marqués por el Marqués del Valle de Santiago. Y además deja una casa solariega en Irún. Es decir, que él no, él era un hombre de prosapia y tal, origen, anterior, vasca anterior al título. Hay un dato curioso que el, el sucesor, que aunque estaba loco, o estuvo loco, o era maníaco depresivo, lo que fuese, en una correspondencia eh, lo llama demasiado altivo y con gran vanidad. Y además le dice, porque el Ponte era noble canario, ¿no? Y entonces le dice, despectivamente escribe, aunque su título es tan moderno, que es el primer titular, presume que se le debe a adoración. Entonces, se ve que no había mucha simpatía entre los dos, pero realmente eh, Ponte después, pues nadie está Sí, al bueno, cabo de saber. de hecho, Ponte hasta murió el 18 de mayo de 1705 y es cuando Berroterán tiene que asumir la gobernación. Sí, sí, exacto, pero Ponte, el, no se puede saber hoy día, con la información disponible, qué era la locura de Ponte, pero sí fue
descalificado. Es decir, sí fue descalificado y por la Real Audiencia y algo había, pero aparte de lo que pudiera tener Ponte, había se daba suficiente cuenta de ciertas cosas y veía mal a Berroterán. Es decir, se conoce que ya lo veía no sé si como sucesor, pero como alguien que no tenía a favor. No hay claridad si Ponte estuvo conspirando con Capocelato o no. Eh, el hecho es que para poner las barbas en remojo, la corona prefirió reemplazarlo y poner a un hombre que aunque sirvió bajo los Austrias, en 1713. Es decir, él muere en Caracas el 20 de diciembre de 1713. En su testamento funda un mayorazgo y pide que sea enterrado en la iglesia de San Francisco, en las gradas del altar mayor, donde había una imagen de la Virgen de la Concepción. Eso todo lo, lo, lo expresa en su testamento, pero sin embargo, habían deudas cuando muere también. Es decir, que se conoce que él invirtió mucho de su patrimonio, porque los posteriores marqueses del Valle de Santiago no fueron tan opulentos como lo llegó a ser él en su momento. Es importante porque antes de morir, como usted bien dice, creó el mayorazgo del Marqués de Valle de Santiago, que lo heredó su hijo Miguel Diego de Berroterán y Tobar, y se fundó por testamento, ¿no? De 1713, y tenía 112 disposiciones, donde expresa en primer lugar su entierro, como usted acaba de señalar, en la iglesia de San Francisco. También que debía realizarse unas gradas del altar mayor donde se encuentra la imagen de la Virgen de la Concepción. Declara haber gastado la cantidad de 18.000 pesos, como usted bien dice, la obtención del título de marqués. Igualmente haber realizado división de bienes antes de casarse, los cuales alcanzaban, como usted bien dice, unos 126.000 pesos. Y entre sus bienes declara también lo siguiente: una casa de morada de tapias y rojas cubierta de tejas con todo lo que allí se encuentra, herramientas, unas tierras arboladas de cacao y esclavos en Turiamo, una hacienda de trapiche en Guarenas con esclavos, aperos, muyas, y una hacienda de cacao en Caucagua con esclavos, aperos y herramientas, unas tierras en las riberas del río Tuy, un hato de ganado en San Diego, jurisdicción de San Sebastián, una casa solaria en Irún, como usted comentó anteriormente, y las cuentas y deudas que mandaban a cobrar, las cuales ascendían a un monto aproximado de 61.953 pesos, Sí, como sí. usted. Y luego, por ejemplo, los sucesores, tú sabes que por la sucesión de los títulos se pagaban las medianatas y una serie de tributos, Ujú. tuvieron dificultades con esos pagos. De modo que no eran, eh, pero claro, él tiene un solo hijo, Berroterán y Tobar, que es el segundo marqués, y él se casa con una prima Tobar, es decir, que ellos se incorporan de hecho a la familia Tobar de Caracas muy de lleno por los intercasamientos y realmente se insertan pues en esa rama eh, pues se inserta aquí y el apellido hoy día está francamente, la familia como primer apellido está extinta en descendencia directa, legítima. Hay mucha gente en Venezuela que lleva el apellido y variantes populares de ese apellido, porque probablemente vienen o seguramente vienen originariamente de la servidumbre que ellos tenían en las distintas posesiones. Interesante lo de la descendencia del marqués, porque creo que el último marqués del Valle de Santiago fue José Miguel de Berroterán y Gedler, y fue miembro del bando realista durante la guerra de independencia Sí, o secesión en sí, Venezuela, sí, ¿no? sí, sí, sí. Los marqueses de Valle de Santiago fueron de los que permanecieron realistas, pero el último,
Ya del último quedó un solo hijo natural que tuvo una descendencia femenina y tal. Eso se fue disipando, pero hay una gran cantidad de personas en Venezuela que llevan ese apellido, pero por vías de pues más bien de la servidumbre, ¿no? Ujú. Incluso eh, hay algunos dichos populares que usan el nombre y tal, pero realmente eh, esa distinción, por vía de varón, por lo menos quedó Ujú. extinta la, la descendencia directa. Así es. Bueno, me gustaría, antes de seguir avanzando, don Antonio, decir otros datos de la primera etapa. Sí, dime. Se me está entrecortando la llamada. Sí, pero me escucha. Cortado. Vale, no, simplemente quería decirle algunos datos antes de proseguir el podcast y hay que decirlo que este gobernador ayudó en su primera etapa como gobernador al obispo Diego de Baños y Sotomayor a terminar el seminario que empezó con cátedras de artes, gramática, teología y moral y aumentó el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Recorría a caballo los campos, animando a los labradores a sembrar maíz y yuca, construyó caminos en el Sí, interior, sí. favoreció el regreso de las familias huidas de las epidemias, hizo el primer censo de la población de Caracas cuantificándolo en 6.000 habitantes, organizó cuerpos de milicias contra los piratas ingleses y holandeses, entre otros, cuando en 1696 el gobernador de Martinica, el conde de Blanac, que Martinica era una posesión francesa en aquel momento, quiso tomar Caracas, Berrotarán movilizó 6 compañías de milicias y Blanac avistó la costa y se fue, ¿no? Se fue corriendo despavorido viendo toda esta cantidad de milicias que había en la provincia, Así ¿no? es, Y así es. leyó Mira, personalmente, sí, otro dato una muy cosa importante, interesante, sí. una cosa interesante es que la mujer, Luisa Ujú. Catalina de Tovar, ella era viuda de otro vasco, ella tenía 6 hijos de un primer matrimonio con Ujú. un Arechederra, otro señor vasco, que un capitán militar vasco que estuvo aquí en la provincia, apellido también extinto en Venezuela, en la actualidad por línea directa de varón, pero que subsiste en la actualidad, los Arecheder. Y ella tuvo 6 hijos de ese primer matrimonio con Arechederra, y uno de ellos fue obispo de Filipinas, lo cual Mm, es bien interesante. ujú. Sí, pero y ella muere después que Berroterán. Con Berroterán hay un solo hijo, que es el citado Miguel, que también que murió joven, pero que él se casó con otra, Tovaria, y tuvo, en fin, pero, pero ellos hacen su inserción en la sociedad caraqueña mantuana por esa vía. Sí, y es interesante porque también durante su gobernación, pues pasaron otras cosas interesantes. Él también leyó personalmente al ayuntamiento y del Cabildo de Caracas y a los caraqueños cuando se firmó la Paz de la Haya. Inclusive hubo unas celebraciones con iluminarias y fiestas para Sí. firmar, cuando se publicó la Paz, ¿no? Y bueno, sí, decía. No, realmente él destaca mucho entre la lista de gobernadores, y fue por eso, porque tuvo varias características singular, que no todos o que pocos gobernadores tuvieron, que fue involucrarse directamente él y su descendencia aquí en lo que es la parte venezolana y quedarse aquí. Normalmente un gobernador servía su función y se iba, volvía a España o pasaba a otro destino. Eh, no era lo más usual que estuviesen, es más, no era muy fomentado por la corona que lo hiciesen, pero se conoce que este señor tenía, aparte de fortuna, tiene que haber tenido una personalidad muy fuerte y un relieve individual bastante grande para dejar esa huella y todas esas actuaciones que fueron.
Muchas de esas actuaciones las tenían otros gobernadores también. Quizás lo que distingue a este en particular, pero a esos otros gobernadores, muchos los recursos los buscaban o bien de la corona o bien de la población, eh, de alguna una forma u otra y tal, pero este en particular fue filántropo, fue un hombre que lo hizo prácticamente, si faltaba dinero lo ponía, y eso pues le dio muchísimo relieve, Sí, le dio muchísimo. sin duda uno de los grandes gobernadores que tuvo Venezuela, ¿no? Uno de los grandes gobernantes. Y en su último libro, Gobernantes y Obispos de la Venezuela Española, tiene su capítulo dedicado. ¿En dónde pueden las personas adquirir su libro, don Antonio? Ya nos quedan 8 minutos de podcast. A través de Amazon se consigue el libro. Ellos son los que lo han publicado, son 3 tomos, Ujú. porque un tomo es los de Caracas, y después vienen todos los demás de Margarita, Cumaná, Nueva Andalucía, Mérida, Maracaibo, Guayana, incluso la isla de Trinidad. Pero eso todo está en Amazon, son 3 tomos y se pide pues internet y Amazon como de costumbre lo hace llegar. He notado que la operación de Amazon para esto en España ha sido bastante rápida y efectiva. Así es, así que bueno, aquellos que quieran adquirir la obra de don Antonio, que es muy completa porque parecen todos los gobernadores y obispos de todas las provincias que conformaron el actual territorio venezolano, incluyendo Trinidad, y también después la Capitanía General de Venezuela a partir de 1777, todos los capitanes generales. Así que bueno, don Antonio, ha sido un gustazo hablar de uno de los mejores gobernantes que ha tenido el territorio de Venezuela, como es Francisco Berroterán y Gainze. Bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse de nuestro público. Bueno, como siempre, muy agradecido por tu invitación y también por la labor que estás haciendo, subrayando algo muy importante y que muchos aficionados a la historia eh, pasan por alto, y que es que el América española nunca fue colonia. Ese concepto es diferente al que emplearon otros países. América siempre fue parte integral, provincia de España, integrada a la península de forma directa, y tenía incluso ya para el siglo XIX sus propias representaciones en las cortes, y demás, de modo que España en eso estuvo muy adelantada a otras potencias que actuaron en América, como los anglosajones, los franceses, que los franceses tardíamente también adoptaron el modelo. Sin embargo, en España, y por eso es que las independencias de América en realidad fueron unas guerras civiles. Así es, don Antonio, pues muchísimas gracias. Sabe que esta es su casa para hablar de estos temas que tanto nos unen de un lado y del otro del charco. Quizás lo tendremos más adelante hablando de otro gobernador, quizás Gabriel de Zuluaga, que es otro O, importante, ¿no? otro vasco importantísimo. Así es, don Antonio. Así que bueno, le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de Caracas. También recordarles a nuestros seguidores que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro, pues ya nos están ayudando en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos, don Antonio, para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Romel Izán, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo y la miembro de nuestro canal de YouTube, África del Valle. Recordemos que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos tanto en el Instagram como en el Facebook de Venezuela Provincial. Así que bueno, hasta la próxima, don Gracias, Antonio. muchas gracias, Emilio. Un millón. Hasta luego. Un millón igualmente. Hasta luego. Adiós.